Buenas muchachos, ¿me escuchan? Okay. Chicos, ¿me escuchan? A ver si lo logro. Sí, profe, sí se escucha. Okay. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Esta es Casi una no, prueba. profe. Se escucha, pero muy bajo, profe. Okay. Ahora así. ¿Me están escuchando, muchachos? Muchachos. Hola. Se escucha, pero muy bajo. Hola, chicos. No los oigo. Muchachos, a ver. No se escucha, profe. ¿Me oyen, chicos? Sí, profe, ya. Ok, perdón. Sí, pues yo no sé por qué se puso como lo opuesto. Ok, bueno. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Pudieron ver por lo menos el primer video? Sí, profe. Sí les alcanzó el tiempo, ¿verdad? Justitico creo que alcanzaba. Entonces, vean, vamos a seguir viendo la presentación que estábamos viendo, porque acuérdense que yo les dije que lo íbamos a repasar, ¿verdad? O sea, vamos a ver entonces cada una de las partes, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el título, ¿verdad? Aquí este ejercicio que está acá o esta presentación muestra para un ejemplo particular cómo se está usando digamos, la forma de presentación, ¿verdad? Entonces, primero, dice, vea, esto es el título, está todo en mayúscula, pusieron por sexo, que es lo que van a encabezar, y según qué es lo que van a poner en actriz. Después viene, ¿ve? Indica, es el título. Esto de acá, que es la primera columna, se llama columna matriz. Profe, nosotros no podemos ver. Es que yo asumí que tenían claro, gracias, porque a veces ¿verdad? Uno llega y asume que todo el mundo está como uno, y como ¿verdad? A veces eso no entiende, entonces se equivoca. ¿Ahora lo estamos viendo? ¿Ahora sí? Sí, profe, se ve. Ok, bueno, vamos a ver si acepto. Ok, ahora sí. Repito, vamos a ver. Vea, el título, todo está en mayúscula. Vea qué dice porque es lo que va en los encabezados, y según qué es lo que van a poner. Okay, por ahí. Ahora veamos, eso es el título. Ahora, esto es la columna matriz, que es la clasificación principal. ¿Ok? Columna matriz. Ahora, esto que está acá son los encabezados. ¿Ven? Ahora, esto que es donde están las cifras se llama cuerpo. ¿Ok? Esas son nuestras 4 partes obligatorias. Ahora vamos a ver las opcionales. Esta es la nota preliminar. También se conoce como nota introductoria. ¿Ve? Después esta que está aquí al final es nota al pie, y antes, que se pone antes de la fuente, no se pone nunca después, ¿verdad? Y por último, la fuente, ¿verdad? Que es una especie de cita bibliográfica. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el título. Es una descripción de la naturaleza, clasificación y referencia en el tiempo de los datos. Responde a 4 preguntas. ¿Qué son los datos? ¿Cuándo se recolectaron? ¿Dónde y cómo se clasifican? El cómo es qué está en la columna matriz y qué está en los encabezados. Lo anterior permite identificar 4 segmentos también. Primer segmento, universo, que responde a la pregunta ¿qué? Segundo segmento, referencia en el tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo?
referencia en el espacio que corresponde a la pregunta ¿dónde? Y los criterios o criterios de clasificación que responden a la pregunta ¿dónde? ¿Okay? En relación con la referencia, el orden en que se pone no necesariamente coincide con esto. Generalmente uno pone primero el dónde, después pone qué, pone, y después del qué pone el cómo, y por último pone el tiempo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las convenciones cuando uno hace un cuadro? Recuerda, estas mismas son las que se aplican para un gráfico. Primero, que vaya en mayúscula y centrado, que use los criterios según para la clasificación principal, ¿verdad? Y para la clasificación secundaria. Cuando hay más de un cuadro, debe numerarlos, ¿ok? Ahora, la nota introductoria. Siempre se pone debajo del título, ¿ok? Puede ser entre paréntesis o guiones, con una letra más pequeña, puede ser cursiva también. Y se usa para dar información sobre las unidades, como se está usando en el cuadro, darle más claridad al cuadro, por ejemplo, incluye solo estudiantes regulares, o prevenir al usuario sobre limitaciones de la información, como por ejemplo decir que es de acuerdo con la definición de la OIT o la CEPAL sobre medición del trabajo o algo así, y establecer la base sobre la que se realizan las comparaciones. Eso es, por ejemplo, y ahora me entienden perfectamente, cuando uno dice 2006 es igual a 100%. O sea, usted no pone por ejemplo, no, pone 2006 igual a 100. Eso es el momento base. Eso se hace cuando usted calcula un índice, ¿ok? Bueno, eso es la nota introductoria. Ahora vamos a hablar de la columna matriz. Algunos de estos criterios también se usan en los encabezados. Primera, alfabético. ¿Hay alguno que no tenga claro qué es orden alfabético? Chicos, ¿todos saben qué es orden alfabético? Está claro, profe, sí. Ok. Magnitud. ¿Saben qué es magnitud? No, profe. Ok, bueno, no quiere decir en orden ascendente o descendente. Generalmente nosotros usamos el orden descendente, del más grande al más pequeño. ¿Ok? Cronológico. ¿Cuál es el cronológico? Años, meses, días. ¿Cuál es el primer día de la semana? Chicos. Lunes. No, es domingo. Domingo, lunes. Ajá. Ok, bueno. El geográfico. Por ejemplo, cuando yo llego y digo, ¿cuál es el primer país de América bajando del polo norte al polo sur? ¿Cuál es el primero? Canadá. Después sigue. Estados Unidos. Después. Después de México. Después de México. Guatemala. Belice. Véanlo en el mapa. Es importante que uno tenga esas ubicaciones en la mente. ¿Ok? En el caso de Costa Rica, ¿cuál es la provincia que está más al norte? Guanacaste. Después de Guanacaste, gracias, sí, Guanacaste. Después de Guanacaste. Después de Guanacaste, ¿cuál es la provincia que sigue? Alajuela. Después de Alajuela. ¿Quién está a la par de Alajuela? Heredia. Después de Heredia. Limón. Después de Limón, Punta Arenas. Después de Punta Arenas, San José. Y la última es Cartago. ¿Ok? Es la que está más, a pesar de todo, Punta Arenas llega hasta el otro país, que es Panamá. Pero resulta que empieza a la par de Guanacaste. Entonces, por eso tiene una ubicación como esa. ¿Ok? Ahora, vea que se menciona el orden usual. ¿Ok? El orden usual es cuando alguien tiene un ordenamiento que usted no puede explicar por qué lo usa así. Caso de Costa Rica con sus provincias. Yo no sé si ya les conté el cuento, si ya se los conté, me dicen ya no lo contó, no lo cuento. ¿Ok? Vean. ¿Ustedes saben cuál es el orden que se sigue para las provincias en Costa Rica?
¿Cuál es la primera? San José. San José. Y la segunda, Alajuela. la tercera, Cartago. la cuarta, Heredia, la quinta, Guanacaste, la sexta, Punta Arenas, Punta Arenas. y después Limón, ¿ok? Entonces yo lo que hago es que cuento una historia como así para decir, bueno, con historia patria uno tal vez se puede acordar. Acuérdense que después de la independencia nosotros tuvimos una cosa que se llamaba la ley de la ambulancia. ¿Qué era la ley de la ambulancia? ¿Se acuerdan de eso? La ley de la ambulancia, ¿qué consistía? Consistía en que la capital se, no sé, se repartía entre Rotaba. sí, Rotaba. entre la GAN. Bueno, sí, más o menos, ok. Entonces, resulta que fue en esa época que Iturbide, que fue un emperador que había en México, nos invitó a pasar a formar parte de su virreinato. Y entonces se unieron los de Alajuela con los de San José y los de Cartago con los de Heredia. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? Ganaron San José y Alajuela. ¿Quiénes perdieron? Cartago y Heredia. Entonces, resulta que ya Alajuela era capital. Entonces los de Alajuela le dijeron, bueno, usted quede de primero y yo de segundo. Y a los de Heredia les dio pena decirle a los de Cartago que ellos iban a quedar de terceros. Como ellos ya habían sido capital, les dieron el cuarto lugar y Heredia pasó el tercer lugar y Heredia pasó el cuarto. Para entonces, fue para esa época que el señor Briceño dijo una frase que se canta en el himno de Guanacaste. ¿Qué decía esa frase? ¿Se acuerdan? No tengo ningún guanacasteco o gente que se sepa el himno de Guanacaste. Dice, de la patria por nuestra voluntad. ¿Ok? Así fue como apareció en escena Guanacaste. Ya para 1800, casi cercano al inicio del siglo XX, porque estábamos en el siglo XIX, empezamos a realizar exportaciones de café a Inglaterra, por donde se hacían las exportaciones de café a Inglaterra. Chicos, ¿qué dice? ¿Ustedes han visto el mapa? El billete famoso de 5 colones. ¿Lo conocen? El de 5 colones. Chicos. Sí, que era por Limón, yo creo, si no me equivoco. No, mi vida, por Punta Arenas. La zona de Limón era insalubre. Si bien es cierto, había, pero resulta que la gente, inclusive, la gente de Limón, sobre todo, los que habían venido a la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Zambos y Mosquitos, como se llamaban, ellos no podían pasar. Fue muchos años después. Una chica me contó que su abuelita, que tenía es de raza afrodescendiente, ella le decía que ellos fue hasta casi la época de los 70 cuando empezaron a venir a San José. O sea, el siglo pasado, imagínense ustedes, qué país más analfabeto de ese sentido. ¿Ok? Entonces, siguió Punta Arenas, sí, el último Limón. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve un orden así, que usted dice, eso no tiene ni pie ni cabeza, alguien lo ordena de esa manera porque así es como se le ocurre que lo va a ordenar. ¿Ok? Y en el caso de Costa Rica hay que sabérselo porque hay veces hay que ordenar siguientes elementos. Ahora, ¿cuál es el progresivo? El progresivo es cuando hay etapas de algo que usted tiene que considerar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la matrícula, primero tenemos la matrícula que es prematrícula. Después de la prematrícula tenemos la matrícula inicial. Después tenemos la matrícula con inclusiones. Después tenemos la matrícula con retiros. Después tenemos la matrícula con inclusiones por nota. O sea, hay un montón. Entonces, si usted pone todas esas matrículas, tiene que ponerlas conforme se van organizando. ¿Ok? También, en cierta medida, hay un ordenamiento en el nivel educativo. Entonces, usted tiene que respetarlo. ¿Ok? El orden progresivo es un orden
que tiene que ver con eso. Usted tiene que haber cumplido una etapa para pasar a la siguiente. Y por último tenemos el numérico. Si yo llego y veo los grupos, digamos, del curso de estadística, los primeros grupos son los de sede central. Ahí yo creo que tenemos como 7 grupos. Y después vienen los de otras sedes. Ustedes son, no sé, creo que están después de Turrialba, ¿verdad? Y creo que están antes de Watkins. Y siempre, cuando aparece el ordenamiento, uno por ese ordenamiento sabe porque el número que corresponde es un número posterior. ¿Por qué? Por ejemplo, yo doy 2 grupos en San José, doy el 2 y el 4, y los doy a ustedes que son el número 21. Entonces, cuando los números son los que marcan el orden, eso se llama un orden numérico. Entonces, ¿queda claro cuáles son los órdenes que se usan? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, en relación con el orden alfabético, ¿verdad? Y el de magnitud, me tengo que devolver porque voy a ver primero esto y ahorita me devuelvo para que no me hacen dos. Entonces voy por acá. Un momento. Encabezados. Son los títulos del resto de las columnas que aparecen en el cuadro. ¿Por qué? Porque la de la columna matriz, esa tiene su propio nombre. Describen en forma general las clasificaciones de cada columna. Deben ordenarse usando los criterios mencionados por la columna matriz. ¿Ok? Entonces, algo que es importante, generalmente en la columna matriz no hacemos subdivisiones. Las subdivisiones las hacemos, por ejemplo, ponemos por sexo dentro de zona urbana. ¿Ok? Pero no hacemos esas cosas dentro de la columna matriz. O sea, no es que no se puedan hacer, pero es poco común. ¿Ok? Ahora, el cuerpo es cuando son las cifras o los datos que se quieren presentar. En el cuerpo no aparecen palabras, solo números, a menos de que sean llamadas de atención. Y ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Y ahora, ¿qué son las notas al pie o la nota al pie? Es una frase que aclara una parte o un aspecto específico del cuadro. Su función es más específica que la nota introductoria. Por lo general, se hace referencia sobre la nota con números o letras para facilitar la localización. Vamos a usar números arábigos, por ejemplo, el 1, el 2, etcétera, para llamar la atención en textos, y letras como A, B, C, D, que son letras latinas minúsculas, para llamar la atención en números. Y la fuente es una referencia bibliográfica lo más exacta posible sobre el origen de los datos. Eso quiere decir que de hecho que el libro de Miguel dice, es una referencia bibliográfica, ¿ok? Y debe de incluirse cuando los datos no fueron recolectados por la persona que publica el cuadro o el gráfico, ¿ok? Entonces, si usted va al libro de Miguel y lee lo que viene sobre la fuente, dice lo siguiente. La fuente debe cumplir en lo posible con los requisitos usuales de una cita, tales como autor, nombre de la publicación, editorial, fecha y el cuadro donde proceden los datos. ¿Ok? Y si son datos no publicados, usted debería indicarlo de esa manera. ¿Ok? Que son datos no publicados. Ahora, hay veces cuando usted usa una fuente secundaria y sabe cuál es la fuente primaria, yo lo que aconsejo es que mencione. Yo tomé los datos de aquí, que es la fuente secundaria, y ellos lo tomaron de aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera su aguilucho, ya saben quién es el aguilucho, el lector, si quiere ir a la fuente primaria, no tiene que pasar por la secundaria. Entonces, eso le ahorra esfuerzo y trabajo al lector. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los detalles para construir cuadros. Primero, ¿cómo se destacan las cifras? Con negrita, con subrayado, con doble subrayado. ¿Ok? Las comparaciones. ¿Se acuerdan lo que hicimos ahora el ejercicio de hacer no? Entonces, tengan claro que las comparaciones siempre se van a hacer preferiblemente comparando columnas. Evite hacerlas comparando filas, porque comparando filas obligan al lector a moverle la cabeza como decir sí. En cambio, si la hace contiguas, moviendo la cabeza como dice no, es más fácil. ¿Ok? En términos sobre la tamaño y forma del cuadro,
voy a ver esta otra filmina, donde dice, puede ser largo y angosto, evite ser largo y angosto. Esta es la que menos nos gusta, ancho y corto. El apropiado es esta relación de 2 por 1 o 1 por 2. Entonces, en orden de preferencia, este es el deseable, este, si no hay más remedio, pero este definitivamente no. ¿Ok? En todos tenemos rectángulos, pero el rectángulo que nos gusta es este. ¿Ok? El proporcional. Ahora, rayado. El cuadro no se cierra a los lados. Se ponen básicamente 3 líneas horizontales. Una primera línea para decir que el cuadro ya empezó, o sea, antes de iniciar los encabezados. Una segunda línea para decir ya terminaron los encabezados. Y una tercera línea también horizontal para decir ya terminó. ¿Ok? Ahora, en relación con la indicación de ceros y números faltantes, hay una parte del libro de Don Miguel que lo menciona. Sin embargo, las últimas versiones tienen una creatividad asociada a que es un sobrino de Don Miguel, que es filólogo, el que realiza la actualización. Entonces él hace cosas originales. Y entre las cosas originales que él decidió hacer es que necesitaría pedirlo que lo abra, si lo pueden conseguir el libro. Usted tiene el libro. A la par, le voy a pedir que lo busque, por favor. Ya lo tienen a mano, cerca. Chicos, ¿lo tienen, sí o no? El libro de Miguel, ¿lo tienen a mano? Busquen en la parte del tema de cuadros, que es el capítulo número 5, una cosa que llama indicación de ceros y cifras faltantes. Es que yo tengo una edición, la última no la tengo a mano, yo la que tengo es la tercera, pues. Entonces, si tienen la tercera, tienen que ubicarse con la página 158. ¿Ya les llegaron, chicos? Voy, profe. Ok. Los demás, ¿hay alguno que tenga la página, el libro morado? Profe, en el morado tengo está en el acá. 222. ¿En la cual? En la 222. Ok, pero ya lo encontraron. Sí, gracias. Entonces, vea lo que dice en relación con indicación de ceros y cifras faltantes. Dice así. Una práctica que debe usarse al elaborar un cuadro estadístico es dejar casillas vacías o incluir símbolos ambiguos. Cuando un dato no se pudo obtener o es cero, debe indicarse explícitamente a este respecto de ciertas prácticas establecidas. Esto se basa en la práctica de Naciones Unidas, ¿ok? El documento que elaboró Mineplan, que es muy bien, ya no lo volvieron a hacer. Cuando yo llegué ya esto se había hecho, yo trabajé en Mineplan. Pero ellos no lo volvieron a actualizar porque eso le corresponde en teoría lineal. Entonces dice así, si usted lo que va a hacer es que el número, por la nomenclatura, usted va a usar miles de millones y lo que usted tiene son 100 colones, entonces eso en términos de unidad no llega a ser una unidad. Quiere decir, ahí hay algo, pero no es una unidad ni siquiera para que yo ponga nada. Entonces usted va a poner 0 o 0,0. Eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Ahora, cuando la información está no disponible, no vamos a poner ND. ¿Y por qué no ponemos ND? Admitido ayer. ¿Por qué no ponemos ND? Porque en los cuadros no se ponen palabras, ni tampoco vamos a poner la palabra no disponible. ¿Ok? Eso en parte es porque el señor es filólogo y le gusta escribir. ¿Ok? Entonces evitemos. ¿Ok? Ahora, cuando la cantidad es derivable de un dato no disponible, por ejemplo, usted no tiene el dato para calcular, por ejemplo, la relación de porcentaje de desempleo, entonces usted lo que hace es que pone 2 puntos. 3 para no disponible, 2 para cantidad derivable de un dato no disponible. Cuando la cantidad es nula, o el 0 o no es aplicable, usted va a poner un guión. ¿Qué quiere decir nula? Quiere decir que es un 0, ¿ok? Y cuando las cifras no son comparables, porque algo cambió en la metodología y usted no puede comparar el dato, va a poner 2 rayitas. Yo les aconsejaría que cuando estén haciendo cuadros y gráficos, tengan eso en una fichita para que se les facilite, ¿ok? Entonces,
olvídense de ponerme ND porque acuérdense que me da un infarto. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué son los otros detalles que vienen acá en relación con los detalles para construir. Okay. Voy a devolverme a la fila que había dejado perdida por acá. ¿Se acuerdan? Yo dije, ahorita no me devuelvo. Ahora sí me voy a devolver. Me parece que vamos a tener que ubicarla porque ahí donde estamos también. Tiene que ver con esto. O sea, nosotros hacemos una gran diferencia entre cuadros generales o de referencia y cuadros de resumen o derivados. ¿Ok? ¿Qué es un cuadro general o de referencia? Cuando usted tiene un censo, lo que hace es que pone todas las desgloses posibles para hacer un sistema de registro. Entonces pone todos los datos a nivel de provincia, cantón y distrito. ¿Ok? Por lo tanto, resulta que un cuadro puede ser de páginas y páginas y páginas. ¿Ok? Vea lo que dice. Contiene mucha información. Generalmente son muy grandes y complejos. Generalmente, por lo anterior, utilizan el orden alfabético o el orden usual para presentar información. ¿Ok? Generalmente, estos cuadros, que son los generales o de referencia, se usan para hacer otros cuadros o usar información de aquí para hacer otros cuadros o gráficos. ¿Ok? ¿Qué son los cuadros de resumen o derivados? Son los que presentan aspectos particulares de las zonas analíticas o responden a preguntas específicas. ¿Ok? Generalmente son más simples para que el lector los comprenda más fácilmente. Muchas veces son más pequeños, pero más elaborados. Incluyen porcentajes, incluyen índices, etc. ¿Ok? De acuerdo al anterior, el cuadro que mostramos acá, dice aquí, revisen el libro de texto las reglas para obtener un cuadro de resumen a partir de un general. O sea, hay unas reglas que me pone ahí Miguel que yo les sugiero práctica, ¿ok? Pero yo lo que les quería mostrar es que el ejemplo de cuadro que está aquí, ¿verdad? Esto de acá es un cuadro resumen, porque si usted va a este documento, que es el cálculo de la población viene totalmente desagregada por provincia, cantón y distrito. Y aquí solamente estoy poniendo provincia, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro resumen, y en este cuadro resumen, por una cuestión de costumbre, usaron este ordenamiento, pero lo mejor es haberlo ordenado por magnitud. ¿Qué quiere decir por magnitud? Que la provincia con más población va de primera y la con menos población va de última. ¿Okay? Esto es lo que yo quisiera enfatizar, que el ordenamiento, ¿verdad? Permítanme, en los cuadros resumen o derivado, básicamente es por magnitud, porque lo que usted está tratando de hacer es algo más analítico. ¿Ok? Ahora, voy a avanzar. Y vamos a ver esto que cuadro como instrumento analítico, ¿verdad? Vea que aquí, a nivel de regiones, se está usando orden usual. Así es como el país acostumbra poner las regiones de planificación. Este es el criterio que tiene el Ministerio de Planificación Nacional, el plan, para poner su región. ¿Ok? Primero la central, después la Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huétar Atlántica. Entonces ustedes se fijan que sigue, a partir de San José, se sigue en forma inversa de la manecilla del reloj. ¿Ok? Bueno, entonces, como instrumento analítico quiere decir a dónde pongo yo los porcentajes. Vamos a ver esto. Cuando yo lo hago así, yo lo que estoy mostrando es composición o estructura por columna. ¿Ok? Porque el 100% está calculado aquí arriba. ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo esto, yo veo que la provincia de San José es la que tiene mayor cantidad de personas que están en la fuerza de trabajo. ¿Okay? De las cuales, ¿verdad? Cuando usted llega y compara, usted nota que es también la que más aporta a los ocupados y también la que más número de desocupados tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 66% son desocupados. Pero, ¿por qué les digo que es estructura? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Es la que más tiene,
Resulta que en términos de desocupados son las otras regiones las que aumentan su participación. ¿Ven? ¿Y cuál es la que más aumenta su participación dando desocupados? La Chorotega. ¿Ok? Porque mientras que aquí es un 6%, en términos de ocupados solo es un 5,76%, pero vean que es la que más desocupados tiene. ¿Okay? Ahora, cuando usted lo quiere hacer, este es porcentaje por columna. Ahora, cuando usted analiza por fila, ¿verdad? Lo que usted está mostrando por región es la composición de ocupados y desocupados. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, uno llega y ve y ratifica lo que ya habíamos mencionado. Una de las regiones que tiene mayor problemas por el número de desocupados que tiene es la provincia Chorotega. ¿Okay? En ese momento que se analizó ese dato. ¿Okay? Eso ha cambiado un poco ahora, ¿verdad? Y ahora vamos a ver este de acá que hace una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque resulta que se calcula con respecto al total. Y entonces, depende de lo que usted quiera calcular. Entonces, vean, aquí este valor más este valor me da este. La suma de todos estos valores me da este. La suma de estos valores me da este. Y entonces, este acá lo que muestra es que es la provincia de San José la que tiene mayor número, mayor cantidad, sí, mayor proporción con respecto al resto del país. ¿Pero por qué? Porque evidentemente es la región que tiene mayor número de personas. Entonces también va a tener el mayor número de desocupados. ¿Ok? Entonces, depende de lo que usted quiera analizar, calcula los porcentajes. ¿Ok? Ahora lo que yo quisiera compartirles, ¿verdad? Es un video que en algún momento de mi vida, bueno, yo preparé un material, pero tengo que mostrarlo porque yo, dice, alguien dice aquí, alguien me está viendo que lo hace en Zoom. ¿Cuándo fue eso? A las 10:17. Hace rato fue eso, pero ya estamos todos, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver aquí un momento. Si lo encuentro, porque yo lo que hice fue que se lo pasé a los chicos y entonces necesito mostrárselos a ustedes. Vamos a ver, yo no sé si les llegó la definición de truco. Les llegó, ¿verdad? Chicos. Sí, profe. Ok, bueno, esa es una que a mí me gusta por razones de diferente naturaleza. Vamos a ver qué dice. Así me lo dice. Dos. Es que aquí tengo el link para compartirlo el video, porque no lo puedo, creo que para encontrarlo rápidamente mejor uso es para conseguir el link. Entonces, vamos a ver. Es este. Vamos a ver, yo creo que sí estoy viendo esto. Copiar y se los comparto a ustedes. Ustedes son el 021. ¿No? Entonces, a ver si se hace. Confiemos en que sí. Ya les pasé el video, pero yo se lo voy a mostrar porque yo lo voy a abrir. Por acá. Entonces, espérense, voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir esto. Voy a buscar esto. A ver si lo veo. ¿Lo oyen, chicos? No espérense para ver un momento. Porque aquí estamos haciendo algo, porque no estoy controlando bien. Ahora, si lo logro, tengo que irme por aquí, para que compartir y volver a compartir. A ver si lo logro por... ¿Ustedes lo oyen, chicos? No, profe.
Bueno, ok, vean. Esto de acá, yo lo preparé para poder ver, explicarles, me escuchen acá. Ese video yo lo preparé para poder explicarles cómo funcionaba la página, una forma de hacer cuadros y gráficos. Yo tengo un documento y también, a eso sí me escuchan lo que les estoy diciendo aquí. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a suspender un momentito y para que ustedes entren a ver si lo pueden ver con el link que les compartí. ¿Les parece? Sí, profe. Esto dura 10 minutos, entonces dentro de 10 minutos yo vuelvo a compartir para que